seno de mi alma una dulce quietud se difunde bailando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Sus ondas de amor celestial, qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras siglos pasar. Paz, paz, cuán dulce paz,
triste que el duro conflicto debes, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, 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 dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que ilumine por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hola, mi amigo querido. Mira, no hay nadie que sea insignificante en el propósito de Dios. Así que levanta los ojos al cielo y empieza a trabajar, a luchar, porque el plan que Dios tiene para ti todavía no se ha cumplido. Ahora, vamos a la lección 11 para el 13 de junio del año 2026. El título es Reveses. Yo diría contrariedades, problemas, dificultades, en fin. Y tú sabes que la vida está llena de momentos inesperados. Problemas de salud, crisis familiares, dificultades económicas, aparentes silencios de Dios. Digo aparentes, porque parece que no te habla, pero Dios siempre te está hablando. El problema es que a veces nosotros no escuchamos. Bueno,
Los reveses no son opcionales. Las tristezas, las dificultades, los dolores no son opcionales. Nos llega a todos, pobres, ricos, blancos y negros, grandes y pequeños, gordos y delgados, a todos. Nadie está libre de contrariedades, de reveses, de dificultades. Pero la forma en que respondemos a los problemas, eso sí es opcional. Por ejemplo, dos personas pueden pasar por la misma tormenta. Una se quiebra con la tormenta, pero la otra crece. La diferencia no está en la tormenta, sino en la manera como la persona responde a la tormenta. La primera parte de este estudio tiene que ver justamente con las tormentas de la vida. Mira, un día Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Pero en medio del mar vino una tormenta y sucedió algo desconcertante. Mientras los discípulos estaban asustados, Jesús dormía. Y los discípulos no sabían qué hacer. Y eran expertos pescadores, estaban aterrorizados y gritaban, Señor, ¿no te importa que estamos pereciendo? Esta historia está registrada en Marcos capítulo 4, versículo 35, 37 y 38. Leo. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sabes, querido, muchas veces nuestra reacción es la misma de los discípulos. Cuando Dios parece guardar silencio, inmediatamente pensamos que no le importa nuestra situación. Pero el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios, no es ausencia de Dios. Él muchas veces permite que las tormentas lleguen a tu vida porque es la única manera de fortalecer tu fe. A modo de ilustración te voy a recordar la historia de un niño. Este niño viajaba en un avión en medio de una fuerte turbulencia. Todos los pasajeros estaban nerviosos, menos él tranquilo. Entonces otro pasajero le preguntó, ¿por qué no tienes miedo? Él respondió, porque el piloto es mi papá. Así, querido, la fe no elimina la tormenta. Mientras estemos en esta vida, claro que va a haber problemas, dificultades, tormentas. Pero la fe cambia la forma en que enfrentas la tormenta. Algo más que debo decir con relación a las tormentas de la vida es lo siguiente. Dios nunca te manda las pruebas de la vida. Por favor, mira, nada que te hace sufrir, que te hace llorar, nada que te deja así con el ánimo por el suelo, viene de las manos de Dios. El mal, aquello que te hace sufrir, la traición, la violencia, el dolor, la deshonestidad de las otras personas, las injusticias, la violencia, eso no viene de Dios. Dios es solo fuente de cosas buenas. Todas esas cosas que te hacen sufrir vienen del diablo, de las manos del diablo, de la cabeza del diablo. ¿Y por qué te manda dolor? ¿Por qué te manda dificultades? Para que tú humanamente pienses que quien te está haciendo sufrir es Dios. O que Dios te está castigando porque has hecho algo de malo. Y entonces tú te desanimes, rompas tu conexión con Dios. Abandones la fe. Por eso es el que el diablo te manda dificultades. Pero Dios permite que la dificultad llegue a tu vida, porque tú te preguntas, ¿y Él no tiene fuerza para impedir que el dolor que el diablo me manda me toque? Claro que Él podría, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es en el dolor que tú aprendes a crecer. Es en el dolor que tú te purificas, que tú te levantas, que tú te vuelves más maduro. Es por eso que muchas veces, aunque andes en los caminos de Dios, el dolor va a alcanzar tu vida. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título Recupérate. Para estudiar esta parte necesitamos leer
Lucas capítulo 8, versículos 43 al 45. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿De quién? De Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Oh, querido, aquí podemos ver que la mujer enferma tocó el manto de Jesús y fue curada. Muchos lo rodeaban aquel día, pero solo esta mujer fue sanada. ¿Por qué? Porque el toque de ella no fue un toque casual, fue el toque de la fe. ¿Y cuál es la enseñanza que tenemos? No basta estar cerca de Jesús, hay que acercarse de Él, pero con fe. Una multitud, muchos pueden ver a Jesús, pero solo el que cree experimenta su poder. La fe, mi amigo querido, no es información, es decisión. Pero a estas alturas viene una pregunta. ¿Por qué Jesús no curó a una mujer que estaba con hemorragia hace un año? ¿Por qué el relato bíblico presenta a una mujer con 12 años de hemorragia? Esto es interesante, ¿sabes qué? Es que Dios ama a los incrédulos. Dios llama a todas las personas para que vengan a Él. Y es en el compañerismo con Él, es andando con Él, caminando con Él, que tu fe crece. Pero Dios ama a todos los seres humanos, inclusive a los incrédulos. Muchas veces yo he encontrado gente que no creía en Dios, no creía en el amor de Dios, no creía en la Biblia, se reía de todo. Pero un día el amor de Dios los alcanzó. ¿Y por qué digo que con este incidente Dios estaba mostrando su amor por los incrédulos? Porque si Jesús hubiera curado a una mujer que estaba con hemorragia hace algunos meses, los incrédulos, los agnósticos, inmediatamente hubieran dicho: no estaba tan enferma, 4 o 5 meses de hemorragia, eso podía ser solucionado por la ciencia médica. Pero Jesús escogió una mujer que estaba con hemorragia hace 12 años para probar a los incrédulos que no había medicina ninguna en esta tierra capaz de curarla. Esa obra fue divina. Y aunque tú te esfuerces por encontrar argumentos científicos para probar que Dios no existe, la evidencia es tan grande que solo te toca tragar tus argumentos y reconocer que Dios es Dios. Y es por eso que yo digo que a veces Dios nos lleva a unas situaciones tan terribles en la vida que solo nos resta Dios. Yo conocí a un hombre allá en Miami que no creía en Dios, se burlaba de la esposa, se burlaba de todo el mundo. Decía: yo no entiendo cómo hay gente tan ingenua que cree en la Biblia, que va a la iglesia, tal. Pero un día su hijito de 3 años se sintió mal, lo llevaron al médico, estaba con leucemia, condenado a muerte. No había remedio para él. Los médicos le dijeron que solo un trasplante de médula, pero la madre no combinaba, el padre no combinaba, el hermano no combinaba. Y los médicos le dijeron: bueno, tal vez si tienes un otro hijo, él pueda ser compatible. Pero hasta ese hijo nacer, en fin, no había salida. El padre estaba en el hospital viendo a su hijito morir. De repente salió desesperado a la calle. Levantó los ojos hacia él y dijo: tú eres Dios, pero para mí no existes. Porque si eres Dios y si existes, eres tan malo y eres tan injusto. Y mirando al cielo dijo: yo, por lo que fui, por lo que soy, merezco morir. Quita la leucemia de mi hijo y colócala para mí, yo la acepto.
pero no seas abusivo, no seas injusto. ¿Qué culpa tiene mi niño de 3 años? ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Quién eres? Ven, habla conmigo, quiero saber quién eres. Y él me contó que de repente escuchó atrás una voz que le dice, ¿me llamaste? Y cuando se viró, vio a un hombre que lo miraba con ojos mansos. Y la emoción fue tan grande que él cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, el hombre ya no estaba. Y él cayó de rodillas y le dijo, Dios mío, perdóname, perdona mi incredulidad. Y en ese momento se levantó y volvió al hospital. Y cuando llegó al hospital le dieron una noticia que el niño había abierto los ojos y había sonreído. Y ese hombre hoy es un fiel creyente, un fiel seguidor de Jesucristo. Pero Dios permitió que esa enfermedad traída por el diablo llegase a la vida de su hijo. ¿Pero para qué? Para sacudirlo a él. Dios es Dios. A veces, yo digo así, cuando era niño, había un profesor que me decía, si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y en aquellos tiempos la educación era otra. El profesor siempre traía una palmeta en la mano para castigar al niño desobediente o al niño que no estudiaba. Si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y a veces en su misericordiosa compasión Dios permite que la vida nos golpee, porque solo ahí despertamos, solo ahí pensamos en Dios. Bueno, esto nos lleva a la tercera parte del estudio. Y aquí vamos a estudiar un poco la historia de Job. Tú conoces bien la historia de Job. Job lo perdió todo, riquezas, familia, salud. Y aún así dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Quiere decir, aquella fe verdadera no depende de las circunstancias, depende de la confianza en el carácter de Dios. El oro no se prueba en el escaparate, en la vitrina. El oro se prueba en el fuego, pero nadie quiere arder. La fe tampoco, querido, se prueba en la comodidad, cuando todo está bien. Ahí no se prueba la fe. Puedes hasta tener fe, pero ahí no se prueba la fe. La fe se prueba en la crisis. Aunque te parezca difícil entender, te digo una cosa. Dios permite que el dolor toque tu vida porque tiene un plan especial para ti. Yo pienso y repienso muchas veces en la historia de Job. Job no era un hombre perfecto. Si tú lees el capítulo 1 vas a ver un hombre que se levantaba de mañana, que ofrecía incienso a Dios, adoraba a Dios, no solo por él, sino por sus hijos, por su familia, un hombre consagrado, un hombre entero. Y un día el diablo se presenta ante Dios y le dice, Job te sirve porque le das favores, porque lo bendices, así cualquiera te sirve. Quítale lo que tienes para que veas que él te va a maldecir. Esa frase, quítale lo que tienes. Dios no quita nada, el diablo es el que quita. Y Dios le dijo al diablo, bueno, te doy autorización, ve y quítale tú. Porque yo, si quito algo de mis hijos, es lo que les hace mal, nunca lo que les hace bien. Y entonces el diablo vino y le quitó todo a Job. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que él maldijera a Dios. Pero en medio del dolor, en lugar de maldecir, Job bendijo a Dios. Qué cosa extraordinaria, querido. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, viendo la experiencia de los discípulos camino de Emaús. El subtítulo de esta parte es El camino de Emaús. 2 discípulos caminaban tristes. Pensaban que todo había terminado. Pero Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Dios siempre, siempre, siempre está presente. Pero a veces nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Es como alguien que busca desesperadamente sus lentes
cuando los lentes están colocados en Él. Dios, querido, está más cerca de lo que pensamos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la cosa más linda que Él tiene en esta vida. Pero a veces la tristeza, y ese es el caso de los discípulos que iban camino de Emaús. Ellos estaban tan tristes, tan abrumados. ¿Por qué? Porque habían dedicado 3 años de su vida a ser discípulos de Jesús y porque pensaban entrar un día al reino de Jesús y ocupar un lugar importante en el reino de Dios. Pero Jesús había muerto y con la muerte de Jesús todos sus sueños se habían deshecho, sus sueños humanos. Ellos no sabían que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para salvarlos. Ellos pensaban que Jesús los había abandonado, que todo era una mentira. Y regresaban para Emaús tristes. Jesús estaba ahí al lado de ellos y no lo veían. Y de repente Jesús les comenzó a explicar la palabra de Dios, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús y que apuntaban al Calvario. Y cuando llegaron a la casa y las luces se prendieron, porque en algún momento las luces tienen que prenderse en nuestra vida, porque mientras las tinieblas del dolor, de la tristeza nos oscurecen los ojos, pues no vemos a Jesús. Pero cuando las luces se prendieron, ellos vieron a Jesús. Oh, querido, ¿cuál es el drama que estás viviendo en este momento? Por favor, cuando el problema llega a tu vida, no te concentres tanto en el problema. Yo sé que el problema es real. Yo sé que necesitas el dinero para pagar el alquiler. Yo sé que te han despedido del empleo. Yo sé que no has pasado en el examen del concurso para un buen empleo. Yo sé que estás con cáncer. Ese es el drama. Pero por favor, no te concentres en tu drama. A pesar del drama, concéntrate en Jesús. Pero ¿cómo hago eso? En lugar de mirar tu problema y lamentarte y llorar, mira a Jesús y cuéntale tu problema, llora y lamentate con Jesús. Y vas a ver que a medida que vas conversando con Jesús, tu drama se va empequeñeciendo, empequeñeciendo, empequeñeciendo. Tal vez no desaparezca, pero tú te vuelves un vencedor. Con esto en mente, vamos a la última parte de esta lección. El subtítulo es Ver a Jesús. Oh, mi amigo querido, ¿quién no quisiera ver a Jesús personalmente? Tal vez en esta vida nunca lo veamos con nuestros ojos físicos, pero podemos verlo por la fe. Solo que para eso es necesario crecer en la fe. Crecer en la fe no significa abandonar este mundo e irnos a vivir como un ermitaño a las montañas. Lo que significa crecer en la fe es como un alpinista. Un alpinista no puede subir a una montaña cargando un montón de cosas. Tiene que dejar peso para atrás. Así también es la vida espiritual. ¿Cómo vas a subir a la montaña de la fe para contemplar a Dios, para ver la belleza de Dios, cargando las cosas comunes de esta vida? Hay mucha, ya te dije, hay mucha cosa que no es mala en sí, pero es peso que te impide tú subir a la montaña para encontrarte personalmente con Dios, por la fe. Todos enfrentamos reveses en esta vida, querido. Pero los reveses pueden hacer 2 cosas. O te alejan de Dios o te acercan más a Él. La diferencia está en la manera como tú vas a responder a las dificultades y a los problemas de la vida. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta y te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Le importa a Dios mi dolor? La cruz responde a todas esas preguntas. Dios no se quedó distante, entró en tu tormenta, sufrió, lloró, murió por ti. Y hoy Dios te invita a hacer algo simple, pero poderoso. Levanta la mirada más allá de la tormenta. Confía, cree. Aférrate a Él.
No tienes que entender todo para confiar en Dios, solo necesitas dar un paso de fe. Tal vez hoy es el día para decir, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero decido confiar en ti a pesar del dolor que estoy pasando. Porque cuando levantas la mirada en medio de la tormenta, descubres que no estás solo. Dios siempre ha estado contigo y continúa a tu lado, a pesar de que tú no lo puedas ver. Así que no desanimes, mi amigo. Hoy tienes una nueva semana. Mañana es lunes, seguramente que vas a ir a la calle a buscar un nuevo empleo, a prestar un examen, a cerrar un contrato. En fin, vas a luchar por la vida, pero no vas solo. Jesús camina contigo. Tú eres precioso para Él. No te olvides de eso. Un abrazo. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Qué privilegio, niños, de estar otro sábado aquí reunidos. Que Dios nos haya acompañado en la semana y que ya estemos aquí es un gran privilegio. Y este momento es para darle gracias a Jesús. Vamos a ver qué nos dice esta historia. Esta historia está relacionada con el pueblo de Israel. Y tenemos su versículo de motivación. Elige un rey para que nos gobierne como todas las naciones. El pueblo de Israel le estaba pidiendo ¿a quién? A Samuel. Samuel era el profeta que acompañaba al pueblo, ¿no es cierto? Dirigía, porque en ese momento Dios era el que entregaba las directrices. Dios decía, tienen que viajar para tal lado, tienen que obedecer los 10 mandamientos, tienen que ser respetuosos con las cosas sagradas. Pero el pueblo de Israel comenzó a mirar y decía, pero en el otro, allá al otro lado hay otros pueblos que tienen rey y nosotros no tenemos rey. Y fueron donde Samuel y dijeron, ¿por qué nosotros no tenemos rey? Samuel le consultó a Dios y le dijo, y Samuel se dio cuenta que era triste lo que estaban preguntando. Y Dios le dijo, es que ellos no me entienden y parece que no quieren que yo los gobierne. Pero si quieren rey, bueno, Dios siempre ha respetado a las peticiones de las personas. Siempre nunca ha obligado a hacer las cosas. Samuel tuvo el privilegio de elegir un rey. ¿Cuál fue el primer rey del pueblo de Israel? Saúl, muy bien. ¿Y cómo era Saúl? Era grande. Dice la Biblia que era de buen parecer. En ese tiempo los hombres iban a la guerra, así que debía haber sido fornido. Entonces, ellos estaban muy contentos con este rey. Pero el corazón de Saúl, ¿qué pasó? Comenzó a enorgullecerse, a sentirse que él podía mandarse solo y tomaba decisiones solo y no las consultaba con Dios. Y comenzaron ¿a qué? A sufrir las consecuencias de tener un rey que no obedecía a Dios. Bueno,
esta historia nos quiere enseñar que es mejor que nosotros dejemos que Dios nos guíe, en vez de estar mirando y buscando cómo hacen los otros pueblos o cómo hacen las otras personas. A veces nos dejamos guiar mucho, y ahora con mayor razón, ¿con quiénes? Con los influencers, ¿no es cierto? Es tan entretenido verlos a los influencers, pero no necesariamente ellos nos están dirigiendo ¿a dónde? A que busquemos y adoremos a Dios. Niños, les propongo que mejor nuestro único influencer en nuestra vida que sea ¿quién? Que sea Jesús. ¿Y dónde podemos entender y buscar lo mejor de Jesús? En la Biblia. Y vamos a conocer todo lo mejor que Jesús quiere para nosotros. ¿Qué les parece, niños, si oramos para que seamos sabios y busquemos bien la ayuda de Dios que nos quiere ayudar siempre en cada decisión? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tú estás preocupado en cada momento por nosotros, porque tú quieres influir en nuestras vidas para mejor. Ayúdanos a reconocerte como nuestro Dios y como nuestro Creador. Ayúdanos que tú también puedes estar siempre presente en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que tengan un lindo sábado. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Antes de nacer fue elegido por Dios para librar a Israel del pueblo filisteo. Se hizo muy fuerte, más que un león. Venció a 1000 hombres con un hueso, ni siquiera una espada usó. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero a sus padres no quiso ir, a mujeres filisteas deseaba tener. Y en vez de ser juez del pueblo de Dios, fue un joven sin juicio que seguía su propio querer. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. De Dalila él se enamoró, y el secreto de su fuerza ella se lo contó. Cortaron sus cabellos, le hicieron mal, y Sansón perdió su fuerza convirtiéndose en alguien normal. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero arrepentido a Dios Sansón oró, él lo escuchó y su fuerza pronto restauró. Las columnas del templo de Dagón él derribó y a los filisteos derrotó. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón.
Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. los que duermen se levantarán y en el aire abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente
Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia de Ñuñoa. Los saludo en nombre del Señor este sábado. Y bueno, les habla su pastor y amigo, obviamente, Jaime Valdebenito, desde acá, desde la ciudad de Temuco, donde, como ustedes bien saben, me estoy desempeñando como pastor institucional o también capellán del Colegio Adventista de Temuco. Así que le mando un abrazo fraternal a todos ustedes y espero de verdad verlos pronto, estar juntos ahí, abrazarlos. Tengo muy lindos recuerdos con ustedes, mis queridos hermanos. Y de paso también desearle un feliz cumpleaños a mi querido anciano Cristian Villalobos. Cristian, que Dios te bendiga, que Dios siga guiando en tu ministerio y también ahí ayudando a cada uno de los hermanos de la Iglesia de Ñuñoa. Un abrazo grande a la distancia y como dije yo, esperemos vernos pronto y estar juntos también. El día de hoy los voy a acompañar con la reflexión en este sábado, así que les quiero pedir que puedan ustedes inclinar sus rostros para poder orar. Querido Señor, gracias te damos por este día, porque eres bueno con nosotros y ahora que vamos a abrir tu palabra, que queremos escuchar tu voz. Por favor, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es un Dios el cual podemos decirlo, que lo dicen las Escrituras, que es el único creador del universo. Dios tiene muchas características: omnipresente, omnisapiente, omnisciente, todopoderoso. Pero las Escrituras nos recuerdan que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Es aquí donde nosotros y cada lugar de la naturaleza nos recuerda que Dios es el creador. Todos los días cuando nosotros nos levantamos, recordamos que Dios es nuestro creador. Y es aquí donde podemos comenzar en esta reflexión, con este pensamiento, que las Escrituras tratan de siempre colocarlo en nuestra vida. Que uno de los títulos, podemos decir, que tenemos que recordar de nuestro Dios es que Él es el creador. Y es aquí donde podemos nosotros ver tres puntos importantes. Puede ser en Génesis, que lo recordamos en Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos recordarlo también en el libro de Éxodo, capítulo número 20, versículo número 8 hasta el 11, cuando nos dice que Él es el creador de los cielos y de la tierra, en el cuarto mandamiento. En el mandamiento en donde nos habla y nos dice y nos guía, mejor dicho, nos pide que nosotros obedezcamos este mandamiento de santificar y descansar el día sábado como recordatorio que Dios es nuestro creador. Pero hay un salmo, que es el Salmos capítulo número 8, versículo 3 al versículo número 6, que me gusta mucho y me fascina cómo David lo coloca y nos recuerda que Dios es el creador. Salmos capítulo número 8, versículo 3 al versículo número 6 dice lo siguiente, y busquen en sus Biblias, dice así: Cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y es interesante cómo termina, porque el Señor, al crear al ser humano, lo crea a imagen y semejanza, como dicen las Escrituras, pero no solamente en el capítulo número 1 de Génesis, pero no solamente a imagen y semejanza, sino que lo crea de tal manera que pueda reflejar ¿qué cosa? El señorío de Dios, o sea, un representante en la tierra, es el ser humano, representante de Dios, como su creación. Aquí lo más fascinante es que en el versículo número 5, en unas traducciones mucho más antiguas, podemos nosotros ver aquí que dice que lo has creado o los has hecho poco menor que Dios. ¿Por qué? Porque la palabra ángeles, en el original, que es en el hebreo, dice Elohim. Y Elohim se hace de cierta manera la comparación
en el versículo número 1 de Génesis, capítulo número 1, cuando dice, en el principio creó Dios, de paréntesis, Elohim, los cielos y la tierra. Es aquí donde Dios nos ha creado a nosotros inferior, obviamente porque Él es Dios, es el supremo creador, pero nos coloca inferiores para que nosotros podamos reflejarlo a Él. En este conflicto entre el bien y el mal, en este conflicto, el cual sabemos que el pecado entra a la tierra, entre que el pecado y con el pecado entra la muerte, lo contrario a lo que es Dios, que es la vida, el ser humano ha tenido que elegir entre dos caminos. Entre reflejar o ser parte de Dios o reflejar y ser parte del enemigo del mal. Es aquí donde igual nosotros entendemos este conflicto que nos recuerda que Dios está ahí listo y dispuesto para salvarnos, que por eso envió a Jesús para salvarnos, pero no solamente que Él es nuestro Salvador, sino que también las Escrituras nos dice que quiere Dios que nosotros también seamos sus hijos. ¿Qué camino seguir? ¿El camino de Dios o el camino del mal? Cuando nosotros vemos a Dios como nuestro Padre, entendemos que nuestro Padre es porque nosotros tenemos una relación con Él. Estamos constantemente en comunión con Él. Sabemos cómo es Él. O sea, le conocemos. Y es ahí donde también en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 1, nos recuerda que tú y yo somos llamados hijos de Dios solamente por algo específico. Y leo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y es bien importante entender esto porque nosotros somos hijos de Dios porque lo conocemos a Dios, pero también somos hijos de Dios porque obedecemos a Dios como nuestro Dios. Y al obedecerlo, lo consideramos nuestro Padre. Un Padre amoroso que lo único que busca es nuestra salvación. Un Padre amoroso que lo único que busca es que estemos bien. Un Padre amoroso que lo único que quiere es que tú y yo seamos felices por la eternidad. Pero para eso tenemos que conocerlo a Él. ¿A través de qué? De la naturaleza. ¿A través de qué? De la palabra. Y como también dice como también dice Pablo en el libro de Hebreos, capítulo número 1 y versículo número 2, cuando dice que primeramente Él reveló a los hijos de Israel a través de los profetas, pero también se ha revelado a través de ¿quién? De Jesucristo, la palabra viva. Y la Biblia, que es la palabra escrita. Es aquí donde en nuestra relación de padre e hijo entendemos que el padre ama a su hijo lo respeta, lo obedece, pero que siempre hay una dependencia del hijo con el padre. Y esa dependencia se ve siempre en el contexto de pedir. Una de las cosas que siempre hacen los hijos es pedirle a sus padres. Yo tengo una relación muy querida con mi padre, también lo saludo ahí, que está a la distancia. Mi padre, que tengo el honor de llamarme como él se llama, Jaime Valdebenito. De paso también saludo a mi mamita para que no se enoje. Mamita, te amo mucho. También papá, te amo mucho. Y en una de las relaciones, o en nuestra relación, en una de las conversaciones que siempre tenemos, que a veces él me escribe harto, me llama, siempre, a modo de broma, yo hago algo. Cuando estamos a punto de terminar la conversación, le digo, papá, espera. Me dice, dime hijo, dime Jaimito, dime hito. Me dice mi padre, me dice, deposítame, y le corto. Esa broma, nos reímos, aquí es un juego, pero eso también me recuerda que nosotros somos dependientes de nuestro Padre Celestial y que también nosotros, como somos dependientes de Él, constantemente le pedimos. La Escritura nos dice que tenemos que pedirle a Dios porque Él está dispuesto a entregarnos. Pero también no solamente está dispuesto, sino que nos asegura que Él nos va a dar. Mateo capítulo número 21, versículo 22, nos recuerda eso. Si vamos a Mateo capítulo 21, versículo 22, dice lo siguiente. Todo lo que pidáis en oración, dice Jesús, creyéndolo, lo recibiréis. Algo similar aparece también en Marcos, capítulo número 11, versículo número 24. Marcos 11, 24 dice lo siguiente.
Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, dice Jesús, creyéndolo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y es aquí donde es hermoso lo que nos dice el Señor, porque todo lo que nosotros pidamos al Padre, si lo creemos, lo recibiremos. Es interesante entender que las Escrituras, en el griego, el cual fue escrito el Nuevo Testamento, las palabras, los verbos, las acciones que eran escritas en el futuro, tenían un énfasis que sí o sí iban a ocurrir. Y es aquí algo bien importante cuando Jesús dice que Él vendrá a buscarnos por segunda vez, cuando dice, y vendré otra vez por vosotros, podríamos decir que Él dice, sí o sí, vendré por ustedes, no hay duda. También pasa cuando pedimos en la oración, cuando nosotros vemos que acá el Señor nos dice, sí o sí, vendrá, no hay que dudar. Pero también el Señor nos pide algo bien importante, que nuestras oraciones hay que pedirlos en el nombre de Jesús. Y eso lo encontramos en San Juan, capítulo 14, versículo 14, cuando dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, yo lo otorgaré, sí o sí vendrá. Y nuestras oraciones, que es lo más importante, que es la única forma en que podemos pedirle al Señor. Porque en el versículo tanto de Marcos como de Mateo y también en el de Juan, nos señala que hay que pedir, pero para poder pedir, la única forma en la cual podemos nosotros hacer esas acciones es a través de la oración, lo cual es el canal directo para estar con nuestro Padre Celestial. Esta oración, estas palabras que nos conectan con el cielo, que el Señor sabe cómo siente, cómo está nuestro corazón, pero estas peticiones o estos ruegos, estas oraciones, tenemos que entender que hay oraciones que muchas veces no siempre son las mismas, sino que a veces hay oraciones que tienen un sentido diferente. Y quiero que veamos 4 tipos de oraciones. La primera oración la podemos encontrar en Salmos, capítulo número 6, versículo número 6. Dice lo siguiente, me he consumido a fuerzas de mi gemir. De llanto inundo mi lecho todas las noches. Riego mi cama con mis lágrimas. Una oración, un canto de tristeza. Una oración, un canto en donde realmente uno entiende que necesita de Dios y que está mal. Que necesita esa paz que el mundo no puede dar. Esas oraciones que todos hemos tenido porque pasa algo en nuestra vida, nos sentimos tristes. Muchas veces porque cometemos errores, Señor, estoy triste porque pasó esto, cometí este error, me equivoqué, perdóname, Señor. Oraciones también que están tristes por situaciones que muchas veces otros han hecho y encontramos que son injustas, pero son oraciones tristes en donde nos acercamos al Padre. Oraciones de tristeza, donde la mayoría podemos decir nosotros que han sido por errores y pecados que nosotros hemos cometido. Que pedimos al Señor con tristeza, por favor, ayúdanos a recuperar, un ejemplo claro, una relación, una amistad con alguien que perdimos, por cometer un error, por no ser honestos, podríamos decir. No sabemos lo que vaya a pasar, pero son oraciones tristes. Y se lo dejamos al Señor esperando que Él nos dé la respuesta. Oraciones que realmente nos parten el corazón. Y que muchas veces lloramos amargamente ante nuestro Padre Celestial. Pero no solamente oraciones tristes, sino que también el salmista habla sobre oraciones que son de alegría y oraciones que son de adoración. Y podemos ir a Salmos, pero ahora capítulo número 9, versículo número 1, cuando dice, te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Porque la vida del ser humano no es solamente cosas tristes, cosas difíciles, sino que el ser humano también tiene cosas felices. Feliz porque pude pasar una prueba, feliz porque me fue bien en el trabajo, feliz por alguna situación, sea cual sea, el ser humano es feliz. Tú y yo hemos sido felices. Y cuando somos felices también tenemos que ir al Padre y llorar. Agradecer obviamente para Él, pero puede ser también pedir para que esta felicidad se extienda más allá y no solamente quede en un pequeño momento, en un pequeño lugar. Felices. Porque contamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Y no solamente en nuestra vida, sino que muchas veces en quienes nos rodean, felices. Porque quienes amamos también están bien y son felices. Pero así como hay tristeza, así como hay de alegría, tenemos algunas oraciones que son muy, pero muy, muy diferentes. Como oraciones que aparecen en el capítulo 22, versículo número 1 y versículo número 2 del mismo libro de Salmos. Oraciones de abandono, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos abandonados, porque realmente no sabemos qué hacer. Salmos capítulo 22, versículo 1 y versículo 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Es aquí donde hay oraciones donde nos sentimos abandonados por completo, donde estamos realmente solos, donde muchas veces no vemos a Dios en nuestra vida. Sea cual sea la circunstancia, nos sentimos tan tristes, tan abandonados, que a veces le rogamos a Dios por lo menos que hay alguien ahí. Y esta misma oración está replicada en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 46. Y solamente lo nombramos cuando Cristo Jesús en la cruz mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es aquí donde a veces tenemos que nosotros hacer el alcance y la reflexión. ¿Quién es el que realmente abandona? ¿Quién realmente abandona? Cuando nosotros hablamos sobre abandono, hablamos sobre separación. Cuando hablamos sobre separación entre el ser humano y Dios, Dios nunca nos abandona, porque el que ha hecho que haya esta separación es el pecado, y principalmente nosotros. Cuando nos sentimos abandonados, nos sentimos separados de Dios, es porque netamente nosotros hemos cometido errores. Y el pecado hace esto, separarnos. Eso hermoso que es Dios, que es poder estar juntos, poder estar cerca de la vida, el pecado ha hecho todo lo contrario, separarnos y dejarnos en muerte. Y es aquí donde podemos colocar una parábola para poder reflexionar, que no la vamos a leer completa porque me atrevo a decir que es la parábola más conocida, podríamos decir, del mundo, que es la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo número 15, versículo del 11 en adelante. Y en Lucas capítulo 15, pero realmente en el versículo 17, nos dice que a pesar de que nosotros nos hayamos separado, que nos sintamos abandonados, que creamos que estamos solos, Dios siempre llama a nuestra mente. En esta parábola, el versículo 17 dice: volviendo en sí, dijo el hijo pródigo, este joven: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18 y 19, sigo leyendo. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y es aquí donde vemos algo bien importante, algo bien sincero de corazón. Yo no sé qué es lo que pudo haber visto este hijo pródigo, esta persona que se fue, que en el contexto literalmente mata a su padre, le pide la herencia él estando en vida, para él ya está muerto, se quiere ir, tiene éxito, pero empieza a fracasar de a poquitito, empieza a perder todo. Y lamentablemente queda en un estado deplorable, mendigando, con los cerdos, nos dicen las escrituras. Y es aquí donde este personaje dice, o lo dice la historia, volviendo en sí, recapacitando, pensando, reflexionando, volviendo en sí. Volviendo en sí, escuchando la voz del Espíritu Santo, haciéndose una examinación. La cuarta oración, que aunque nosotros tengamos oración de tristeza, oraciones de alegría, oraciones de abandono, oraciones de adoración,
Esta cuarta tristeza es la oración que tenemos que nosotros tener todos los días de nuestra vida, que se encuentra en Salmo 139, versículos 23 y 24. Y es una oración de examinación. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíeme en el camino eterno. Una oración que tiene que estar todos los días en nuestra vida, tanto en la mañana como en la noche. Tanto en todos los días de la semana como también en este día sábado o en los días sábados que nos quedan. Examinarme, pedirle: Señor, ayúdame a poder mejorar. Podríamos decir: Señor, ayúdame a ser un mejor hijo tuyo. Ayúdame a reflejarte. Ayúdame a amarte. Tengo muchos errores. He cometido muchos pecados, pero soy sincero y necesito que me examines. No me quiero separar de ti. Ayúdame, Señor. Porque le conocemos. Porque le amamos. Y esa oración todos los días de nuestra vida va a hacer que nuestro corazón vaya cambiando, vaya mejorando, vaya y sea como Dios quiere. Y que lo que Dios quiere es que nuestro corazón realmente sea un corazón, como dice Ezequiel capítulo 36, 26, un corazón nuevo, pero también un corazón de carne. Leemos Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El llamado de este sábado, el llamado para nosotros ahora, es que volvamos a nuestro Padre Celestial. Es que seamos hijos de Dios. Que rechacemos el pecado, que rechacemos los placeres de la vida, podríamos decir. Que aunque estamos en esta batalla, aunque sabemos que el enemigo nos ataca, nosotros alejarnos, ir a nuestro Padre Celestial y que nuestra petición de todo corazón sea examinarnos todos los días. Que podamos ser la mejor versión de nosotros, pero no solamente de nosotros, sino que poder reflejar a Dios con todo lo que somos. Ir siendo transformados, ir siendo cambiados, para que prontamente vivamos con el Señor por la eternidad. El llamado en esta mañana es para que tú y yo seamos cada día mejores hijos de Dios. Si así lo deseas, acércate al Padre. Si no lo has hecho, si te has equivocado, vuelve al camino. Vuelve en sí, recapacita, reflexiona, porque Cristo Jesús te está esperando. Pero por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que ocurre, por sobre todo lo que es, solamente anda Jesús. Porque Él está listo para cambiarte, para transformarte. Listo para salvarte. Si es así, ve a Jesús. Entrégale tu corazón a Él. Y en esta oración que vamos a hacer para terminar, colócale toda tu vida a Él. Oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Señor, gracias porque en tu palabra encontramos el refugio, encontramos el alivio, el cual tú nos das a entender. Que tú quieres lo mejor para nosotros. Que quieres que nosotros seamos tus hijos, que te reflejemos a ti. Pero que, Padre, todos los días podamos nosotros recapacitar y pedirte que tú nos examines. Pero no solamente que nos examines, sino que tú nos des y nos hagas. Y hagas que nuestro corazón, nuestra vida, solamente te refleje a ti. Cambia nuestro corazón, cambia lo que somos.
Porque por nosotros mismos no podemos, pero solo lo podemos tomados de la mano de Cristo Jesús. Señor, perdónanos, pero en este sábado ayúdanos a cada día estar más cerca del cielo y que tú hagas en nosotros tu voluntad. Lo pedimos, lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios siempre esté contigo, pero por sobre todas las cosas, sin importar lo que hayas hecho, que siempre puedas volver a Cristo Jesús. Y mi deseo y una oración este sábado, solamente acércate a Jesús.